Estoy deseando ver a mi única hija vestida de novia, le dije a mi nieto. Él sonrió con crueldad. Abuela, ¿te has vuelto loca? Su boda fue ayer y decidió invitar solo a las personas importantes para ella. Al día siguiente, aparecí en su puerta con un notario y una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y dime desde qué ciudad me estás leyendo. Así podré saber hasta dónde ha llegado mi relato. Llevaba 62 años en este mundo y nunca imaginé que mi propio nieto me clavaría una espina tan honda en el corazón. Javier estaba sentado en mi salita con esa sonrisa que antes me llenaba de alegría, pero que ahora tenía algo oscuro. Había venido a visitarme como cada domingo, y yo estaba ilusionada hablándole del vestido que había comprado para el gran día. Estoy tan deseando ver a mi única hija vestida de novia, le dije sacando el vestido azul noche del armario. Lo había elegido con mimo, pensando en cada detalle. Lucía siempre había sido exigente con la ropa, y yo quería estar impecable para su día especial. Javier me miró con esos ojos castaños que había heredado de su abuelo, mi difunto esposo. Por un instante, vi algo raro en su expresión, como si estuviera dudando. Luego, esa sonrisa cruel se dibujó en su rostro de 17 años. Abuela, ¿te has vuelto loca? La boda de mamá fue ayer y decidió invitar solo a las personas importantes para ella. El vestido se me escurrió de las manos. El mundo se paró. Sentí como si me hubieran robado el aire y el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arenas movedizas. ¿Qué has dicho? Mi voz sonó como un susurro roto. Javier se recostó en el sofá, claramente disfrutando mi sorpresa. Sí, abuela. Fue una ceremonia preciosa, muy elegante, muy exclusiva. Solo la gente que de verdad importa. Hizo una pausa teatral. Lástima que no estuvieras en esa lista. Las lágrimas empezaron a brotar, pero algo más que tristeza crecía en mi pecho. Era una rabia que no sentía desde hacía décadas. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que crié sola tras la muerte de su padre cuando tenía 15 años, me hubiera excluido del día más importante de su vida? No puedes estar hablando en serio, Javier, dije con voz temblorosa. Lucía jamás haría algo así. Debe haber un malentendido. Javier soltó una risa que me heló la sangre. ¿Malentendido, abuela? Mamá lleva meses planeándolo. Hasta mandó invitaciones de lujo, con letras en relieve y todo. Obviamente, tu nombre no estaba en ninguna. Me senté pesadamente en mi butaca favorita, la misma donde había dado el pecho a Lucía años atrás. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo se había roto tanto mi relación con mi hija que podía casarse sin siquiera avisarme? Pero, hablé con ella la semana pasada. Me dijo que estaba liada con los preparativos finales. Las palabras salían entrecortadas. Pensé que me llamaría con los detalles. Oh, estaba liadísima. Javier continuó con esa crueldad adolescente que ahora parecía calculada. El sitio era increíble. Un salón en el centro de Madrid, con vistas al Retiro. Debió costar un dineral. ¿Y el vestido? Dios, abuela, era como de cuento. Debió valer más de 5.000 euros. Cada detalle era como una puñalada. Mi hija había gastado más en un vestido que lo que yo ganaba en 3 meses con mi pensión, y yo ni siquiera sabía que se había casado. ¿Cuánta gente había?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saberlo. Unas 150 personas, creo. Gente muy elegante. El nuevo marido tiene una familia con mucha pasta, ¿sabes? Mamá dice que ahora podrá vivir la vida que siempre mereció. La vida que siempre mereció. Como si la vida que construimos juntas tras la muerte de su padre no valiera nada. Como si todos esos años trabajando doble turno para pagarle la universidad no significaran nada. Javier, dije intentando mantener la voz firme, ¿por qué me lo cuentas así? ¿Por qué no me dijiste antes de la boda? Su expresión cambió un instante. Por un momento, vi un destello de culpa, pero se desvaneció rápido. Mamá me dijo que no te contara nada. Dijo que te pondrías muy dramática y lo estropearías todo. Se encogió de hombros como si hablara del tiempo. Supongo que pensó que era lo mejor. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero algo oscuro y decidido empezó a formarse en mi mente. Lucía había tomado una decisión.
Había decidido que yo no era lo bastante importante para su nueva vida. Muy bien, yo también podía tomar decisiones. Me levanté de la butaca con una calma que me sorprendió. Javier, creo que es hora de que te vayas. Por primera vez, pareció confundido. Vete ahora. Tras la marcha de Javier, me quedé sola en mi casa, rodeada de fotos de Lucía en cada etapa de su vida. Fotos de su graduación, de sus cumpleaños, de nuestras vacaciones en la Costa del Sol. En todas estaba yo, sonriendo, apoyándola, queriéndola sin condiciones. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pero no por tristeza o preocupación, sino por algo más fuerte, determinación. Al amanecer, sabía exactamente qué iba a hacer. A las 9 de la mañana, estaba frente a la puerta de Lucía. No era el piso modesto donde vivía antes. Era una mansión en el barrio de Salamanca, con jardines impecables y una entrada que gritaba dinero. Aparentemente, su nuevo marido tenía más recursos de los que Javier había insinuado. Toqué el timbre una vez, luego otra. Finalmente, la puerta se abrió y ahí estaba mi hija. Llevaba una bata de seda color marfil que seguro costaba más que mi alquiler mensual, y su pelo estaba perfecto aunque era temprano. Al verme, su expresión no mostró sorpresa ni culpa, solo una leve molestia, como si fuera una vecina pesada. «Mamá, ¿qué haces aquí tan pronto?» «¿Tan pronto?», repetí, sintiendo como la rabia de la noche anterior regresaba. «Esa es tu primera pregunta después de casarte ayer sin decirme una palabra». Lucía suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. «Pasa. Pero tengo una cita para comer, así que no puedes quedarte mucho». Entré y me sentí como una extraña. Todo era blanco, dorado y perfecto. Nada personal, nada que recordara a la Lucía que yo había criado. Era como entrar en el escaparate de una revista de decoración. «Bonita casa», dije mirando alrededor. «Muy diferente». «Gracias. Carlos tiene muy buen gusto». Se acomodó en un sofá que probablemente costaba más que mi coche. «Bueno, mamá, ¿de qué quieres hablar?» La frialdad en su voz me golpeó como una bofetada. «¿De qué quiero hablar?» Mi voz subió un tono. «Lucía, me perdí tu boda». «¿Tu boda? ¿Tienes idea de lo que eso significa para mí?» Ella se miró las uñas, perfectamente cuidadas en un tono rosa palo. «Mira, mamá, entiendo que estés molesta, pero tienes que entender que fue una decisión muy pensada. Deliberada». Finalmente me miró. «Carlos viene de una familia muy conocida. Su padre es socio en un bufete importante de Madrid. Su madre está en el patronato de varias fundaciones. Son gente que se mueve en círculos muy concretos. Y tú no encajas en esos círculos, mamá». Lo dijo con la misma naturalidad con la que comentaría el tiempo. «Tu trabajo en la fábrica, tu piso en Carabanchel, tu manera de ser. Carlos y su familia tienen ciertas expectativas sobre las personas con las que se relacionan». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. «Mi manera de ser». No te lo tomes a mal, pero eres un poco exagerada. Tu ropa, tu forma de hablar, no es que esté mal, solo que no encaja en los eventos a los que ahora voy a ir. «Exagerada». La palabra salió como un silbido. «Lucía, te crié sola después de que tu padre muriera. Trabajé 60 horas a la semana para pagarte la carrera. Me desvelé contigo cuando tenías pesadillas, ¿y ahora soy demasiado exagerada para tu boda?» «Mamá, por favor, no montes un numerito». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Entiendo que estés dolida, pero tienes que ver el panorama general. Este matrimonio me abre puertas que nunca soñé. Carlos puede darme la vida que siempre quise. ¿Y la vida que construimos juntas? ¿Eso no valió nada?» Se giró y, por un instante, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era tristeza ni arrepentimiento, era impaciencia, como si yo fuera un obstáculo. «Mamá, esa vida era lo que tocaba por las circunstancias, pero ahora tengo opciones. Y una de ellas es rodearme solo de personas que aporten valor a mi nueva posición social». «Valor». La palabra salió como un grito ahogado. «Sí, valor. Seamos realistas. ¿Qué puedes aportarle a mi matrimonio, a mi nueva vida? Trabajaste en una fábrica 30 años. Vives en un piso que está casi en ruinas. Tu idea de un restaurante elegante es el Vips.
Cada palabra era una puñalada, pero lo que más dolía era la facilidad con la que las decía. No había lucha interna, no había conflicto. Había tomado estas decisiones sobre mí, sobre nuestro vínculo, con la frialdad de quien hace cuentas. Entonces, dije con una voz sorprendentemente calmada, esto es una ruptura definitiva. Ya no soy tu madre. No seas tan dramática, mamá. Seguimos siendo familia. Solo tienes que entender que las cosas serán diferentes ahora. ¿Diferentes cómo? Bueno, por ejemplo, no nos veremos tan a menudo. Y cuando lo hagamos, será en sitios más apropiados. Nada de presentarte aquí sin avisar. Claro. Y definitivamente nada de aparecer en eventos sociales. Apariciones. Sentí como si hablara con una desconocida. Lucía, soy tu madre. Y yo soy la esposa de Carlos Fernández ahora. Eso trae responsabilidades y expectativas que tú no puedes entender. Tienes razón, dije levantándome lentamente. No puedo entender cómo la hija que crié se convirtió en esto, en una mujer que sabe lo que quiere. Por primera vez, vi un destello de incomodidad en sus ojos, pero duró un segundo. Si así quieres verlo, es tu decisión, pero no voy a disculparme por querer una vida mejor. Una vida mejor. Me dirigí a la puerta. Lucía, acabas de destruir la relación más importante de tu vida por dinero y estatus. ¿De verdad crees que eso es una vida mejor? Sí, respondió sin dudar. Salí de esa casa con el corazón roto, pero también con algo que no tenía desde hacía tiempo. Claridad absoluta. Mi hija había pesado mi amor incondicional contra las ventajas sociales y económicas de su nuevo matrimonio, y había elegido lo segundo. Mientras caminaba hacia mi coche, saqué el móvil y marqué un número que había encontrado esa mañana en Internet. Despacho de López y Asociados. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito hablar con un notario. Es urgente. Era hora de que Lucía aprendiera que las decisiones tienen consecuencias. 3 días después del enfrentamiento más doloroso de mi vida, estaba de nuevo frente a la puerta de Lucía. No estaba sola. El señor López, un notario de 60 años con pelo cano y expresión seria, me acompañaba. Llevaba un maletín de cuero negro con documentos que lo cambiarían todo. Lucía abrió la puerta con la misma expresión de molestia que antes, pero al ver al hombre trajeado a mi lado, frunció el ceño con curiosidad. «Mamá, ¿qué es esto?» Su voz tenía un tono cauto. ¿Podemos pasar? Hay asuntos importantes que discutir. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Nos dejó entrar, pero se quedó junto a la puerta, como lista para echarnos. Lucía, comencé con una calma ensayada, te presento al señor López, notario público. Está aquí para presenciar unos cambios importantes que debo hacer. ¿Cambios? Ahora había alarma en su voz. ¿Qué tipo de cambios? El señor López abrió su maletín y sacó varios documentos. Señora, su madre me ha contratado para notarizar modificaciones en su testamento y en la titularidad de varios activos importantes. El color se desvaneció del rostro de Lucía. Sus ojos saltaban entre el notario y yo. Mamá, ¿de qué habla? Siéntate, Lucía. Mi voz era firme, pero no cruel. Es hora de que sepas qué significa descartar a tu familia. Se sentó lentamente en el sofá blanco, sus manos temblando ligeramente. Era la primera vez que la veía vulnerable desde que empezó esta pesadilla. Durante 35 años, comencé, he ahorrado cada céntimo para asegurarte un futuro. El piso donde creciste, donde tu padre y yo planeábamos envejecer, siempre iba a ser tuyo. Mamá, intentó interrumpir. No he terminado. Levanté la mano. Ese piso vale 50,000 euros ahora. No es una mansión como esta, pero es un hogar. Un hogar lleno de recuerdos de una familia que te quiso sin condiciones. El señor López puso el primer documento sobre la mesa de cristal. Este es el nuevo testamento de la señora Carmen García. Como puede ver, el piso familiar ya no será heredado por la señora Lucía Fernández. ¿Qué? Lucía se inclinó, leyendo rápido las líneas. ¿A quién se lo vas a dejar? A la Fundación de Vivienda para Madres Solteras de Madrid, respondí. Familias que realmente necesitan un hogar, no gente que considera que los pisos modestos están medio derrumbándose.
Lucía palideció aún más. Mamá, solo fueron palabras. Estaba enfadada. No lo dije en serio. Ah, no. Saqué mi móvil y reproduje una grabación. Era su voz, clara como el agua. ¿Qué puedes aportarle a mi matrimonio, mamá, a mi nueva vida? Trabajaste en una fábrica 30 años. Vives en un piso que está casi en ruinas. ¿Me grabaste? Su voz subió un tono. Sí, cada palabra cruel que dijiste. Quería asegurarme de que no me imaginaba cómo mi propia hija me descartó como si fuera basura. Las lágrimas asomaron en los ojos de Lucía, pero ya no me afectaban. Durante 3 días había llorado todo lo que tenía. Ahora solo quedaba una determinación fría. El señor López puso otro documento en la mesa. Este es interesante. Sabía, señora, que su madre tenía una póliza de seguro de vida por 500.000 euros con usted como beneficiaria. Lucía miró el documento con horror. Tenía, dije simplemente. Ahora el beneficiario es Javier. ¿Javier? Pero si es un crío. Javier es mi nieto y, a diferencia de ti, no ha pasado años planeando cómo deshacerse de mí cuando ya no le sirva. Lucía se levantó bruscamente. Mamá, esto es absurdo. Estás reaccionando de forma exagerada por una pelea tonta. Una pelea tonta. Mi voz seguía peligrosamente calmada. Lucía, no me invitaste a tu boda. No fue un impulso, fue una decisión calculada que tomaste meses atrás. Me dijiste que no aporto valor a tu nueva vida. Bueno, yo también puedo calcular. ¿Qué quieres decir? El señor López carraspeó. Hay más documentos, señora. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz seguía firme. ¿Sabías que tu padre tenía un hermano, Lucía? ¿Tu tío Miguel, que murió hace 5 años sin hijos? Vagamente, respondió confundida. Me dejó todo a mí. Su casa en Málaga, sus inversiones, su fondo de jubilación. En total, casi 200.000 euros. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Durante estos años, he administrado ese dinero, ahorrándolo para dártelo cuando compraras tu primera casa. Mamá, su voz era un susurro. Ese dinero también va para Javier ahora, junto con mi propio fondo de jubilación. Lucía se tambaleó. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero en total? 200.000 euros, respondió el señor López, leyendo el documento. Será puesto en un fideicomiso para Javier, administrado por la señora García hasta que cumpla 25 años. 200.000 euros. Gritó Lucía. Mamá, es una fortuna. No puedes dárselo todo a Javier. ¿Por qué no? Según tú, no aporto valor a tu vida. Claramente, el dinero que guardé para ti tampoco lo tiene. No quise decir eso. Ah, no, porque dejaste claro que solo querías rodearte de personas que aportaran valor a tu nueva posición social. Bueno, ya lo tienes. Te has rodeado de las personas que consideras valiosas. Lucía comenzó a pasear, sus manos temblando. Mamá, por favor, piénsalo bien. Estás tomando decisiones permanentes por un momento de enfado. Un momento de enfado. Me levanté lentamente. Lucía, planificaste excluirme de tu boda durante meses. Le dijiste a Javier que no me contara nada. Invitaste a 150 personas para celebrar el día más importante de tu vida y me dejaste fuera. Eso no fue un enfado, fue una declaración sobre mi valor en tu vida. Puedes cambiar de opinión, dijo desesperada. Los testamentos se pueden modificar. Sí, asentí. Se pueden modificar, pero no voy a hacerlo. El señor López guardó los documentos. Si no hay más preguntas, señora, hemos terminado. Lucía me miró con pánico puro. Mamá, por favor, sé que cometí un error, pero sigo siendo tu hija. No, dije dirigiéndome a la puerta. Una hija no hace lo que tú me hiciste. Una hija no calcula fríamente el valor social de su madre y decide que no vale la pena tenerla en su vida. Te necesito. Me detuve en el umbral y me giré. ¿Me necesitas o necesitas mi dinero? No respondió. Y eso fue toda la respuesta que necesitaba. Una semana después, mi teléfono no paraba de sonar.
Lucía había llamado 73 veces en 5 días, dejando mensajes que iban de súplicas a amenazas veladas. Pero había algo más que estaba por descubrir, algo que haría que todo lo hecho hasta ahora pareciera solo el primer paso de un plan mayor. Javier vino a visitarme ese miércoles por la tarde. Se veía diferente, más nervioso, como si cargara un peso. Se sentó en el mismo sofá donde me había roto el corazón, pero esta vez sus ojos evitaban los míos. Abuela, comenzó con voz temblorosa, necesito contarte algo importante. ¿Qué pasa, Javier? Es sobre mamá y sobre el abuelo. Sentí un escalofrío. ¿Qué tipo de cosa? Javier respiró hondo. ¿Recuerdas cuando el abuelo murió? ¿Cómo mamá se encargó de todos los papeles del seguro y la herencia? Sí, claro. Yo estaba destrozada. Ella insistió en ayudarme. Javier se removió incómodo. Había más dinero del que sabías. El abuelo tenía una cuenta de inversiones aparte, una que llevaba años alimentando sin decírtelo porque quería que fuera una sorpresa para vuestra jubilación. Mi corazón empezó a latir más rápido. Javier, ¿de qué hablas? Mamá encontró los documentos. La cuenta tenía 400.000 euros. Abuela. El abuelo la había estado nutriendo con dinero de sus trabajos extras, las horas nocturnas en el almacén. El mundo giró a mi alrededor. 400.000 euros. Mamá nunca te lo dijo. Se quedó con el dinero y lo usó para la entrada de su primer piso, para pagar sus préstamos universitarios, para todo. Las palabras de Javier venían de lejos. Mi esposo, mi querido Antonio, había estado trabajando a escondidas, ahorrando cada céntimo para que tuviéramos una jubilación cómoda. Y Lucía había robado ese sueño. ¿Cómo lo sabes? Encontré los documentos en su despacho cuando tenía 12 años. No entendía qué eran entonces. Pero cuando crecí y pregunté, ella me dijo que era mejor que no lo supieras, que te haría más daño saber que el abuelo guardaba secretos. ¿Y tú le creíste? Javier bajó la cabeza, avergonzado. Era mi madre, abuela, y yo era un niño. Pero ahora, después de lo de la boda, no puedo seguir callando. Me levanté temblando. No era solo la traición del dinero, aunque era devastadora. Era darme cuenta de que Lucía llevaba años manipulándome, controlando información que me pertenecía. ¿Hay algo más, Javier? Pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más. Sí, susurró. También hay algo sobre la cuenta de tío Miguel. ¿Qué pasa con ella? Mamá me hizo firmar unos papeles el año pasado. Dijo que eran para impuestos, pero creo que me nombró beneficiario de esa cuenta también, no solo del dinero que tú le ibas a dejar. ¿Qué? Creo que mamá planeaba hacerte firmar documentos para transferir el dinero de tío Miguel a mi nombre, con ella como administradora hasta que cumpliera 21. La habitación quedó en silencio. La magnitud de la traición de Lucía era mayor de lo que imaginaba. No solo me había excluido de su boda y me había insultado, sino que había orquestado un plan para controlar todo mi dinero. Javier, dije con una voz que no reconocía, ¿tienes esos documentos? Sí, los traje. Sacó una carpeta de su mochila. Pensé que debías verlos. Revisé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Formularios de transferencia de fideicomiso, documentos de tutela financiera, incluso un borrador de un Nuevo Testamento que me declaraba incapaz de gestionar asuntos financieros por mi edad avanzada. Incapacitada, leí en voz alta. Tengo 62 años, no 92. Abuela, Javier me tocó la mano. ¿Hay algo más? ¿Qué más puede haber? Mamá ha estado diciendo a todos que tienes problemas de memoria. A la familia, a los vecinos. Incluso fue a hablar con tu médico. ¿Qué? La furia que sentí era diferente a todo lo que había experimentado. Fue a hablar con el doctor Sánchez. Le dijo que mostraba signos de confusión, que olvidabas cosas importantes. Estaba construyendo un caso para demostrar que no eres competente para manejar tu dinero. Me senté pesadamente, la magnitud de la traición de Lucía golpeándome como una ola. No era solo la boda. Era un plan orquestado para aislarme, controlar mi dinero y hacerse con mis activos. ¿Por qué me cuentas esto ahora, Javier? Porque después de verte sufrir por la boda,
no podía seguir siendo parte de sus mentiras. ¿Y por qué? Se detuvo, buscando palabras. Porque ella me dijo que, tras controlar tu dinero, probablemente tendríamos que ponerte en una residencia. Dijo que sería lo mejor para ti, pero yo sabía que era porque ya no te necesitaría. Las lágrimas que había contenido se derramaron, no de tristeza, sino de rabia pura. Mi propia hija planeaba robarme mi independencia, mi hogar, mi dignidad, todo por dinero. Javier, dije limpiándome los ojos. ¿Estarías dispuesto a testificar sobre esto si fuera necesario? ¿Ante un abogado o un juez? Javier asintió con firmeza. Sí, abuela. Es hora de que mamá pague por lo que ha hecho. Me levanté y miré por la ventana, hacia la calle de Carabanchel donde había crecido, donde construí una vida con Antonio, donde cría una hija que ahora me veía como una fuente de dinero para explotar. Javier, dije sin girarme, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué, abuela? Que si Lucía hubiera venido a mí con honestidad, si me hubiera pedido ayuda económica o parte de su herencia antes, probablemente se la habría dado porque la quería. Me giré y sonreí, no con felicidad, sino con la certeza de haber entendido con quién trataba. Pero ahora, tu madre va a descubrir que dos pueden jugar a este juego de manipulación, y yo tengo muchos más años de experiencia. Era hora de hacer unas llamadas. El lunes por la mañana, 2 semanas después de descubrir que me había perdido la boda de mi hija, estaba en el despacho de la abogada más prestigiosa de Madrid. Marta González tenía fama de implacable en casos de fraude financiero y abuso de mayores. Su oficina en la Gran Vía gritaba éxito. Señora García, dijo la abogada González revisando los documentos que Javier y yo trajimos, esto es uno de los casos más calculados de abuso financiero familiar que he visto en 25 años. Javier estaba a mi lado, nervioso pero decidido. Había insistido en acompañarme, diciendo que ya era hora de que alguien defendiera a su abuela. ¿Qué tan grave es legalmente?, pregunté. Muy grave. Su hija cometió fraude al apropiarse de los 400.000 euros de la cuenta de su esposo. Eso es robo puro y simple. Además, intentar manipular su reputación médica para declararla incapaz constituye abuso de mayores según la ley española. ¿Y qué podemos hacer? La abogada sonrió, no con amabilidad. Podemos hacer mucho. Primero, presentaremos cargos penales por fraude. Segundo, la demandaremos civilmente por los 400.000 euros más intereses de los últimos 7 años. Eso serían unos 600.000 euros ahora. Javier silbó bajito. Mamá podría ir a la cárcel. El fraude de esta magnitud suele conllevar de 2 a 5 años de prisión, respondió la abogada, especialmente con pruebas de premeditación y manipulación psicológica. Quiero que sepa, dije con cuidado, que no lo hago por venganza. No. No. Lo hago porque mi hija debe aprender que las acciones tienen consecuencias y porque no puedo permitir que siga manipulando y dañando a la gente. Javier carraspeó. Abuela, hay algo más que no te he contado. Mi estómago se hundió. ¿Qué ahora? Mamá también ha manipulado a la familia de Carlos. Les ha contado historias sobre ti, diciendo que fuiste una madre tóxica que arruinó su infancia. ¿Qué? La palabra salió como un grito ahogado. Les dijo que eras alcohólica, que la golpeabas, que la obligaste a trabajar desde los 14 para mantener la casa. Inventó una historia de abusos para justificar por qué no querías estar en su vida. La abogada González dejó su pluma. ¿Tiene pruebas de estas difamaciones? Javier sacó su móvil. Grabé una conversación que tuvo con la señora Fernández, la suegra de mamá, la semana pasada. Reprodujo la grabación. La voz de Lucía llenó la oficina. Mi madre fue terrible conmigo de niña. Me pegaba con lo primero que encontraba si no dejaba la casa impecable. ¿Y el alcohol? Marta, no puedes imaginar lo que era vivir con una alcohólica. Tenía que esconder dinero para comida porque se lo gastaba todo en Ginebra. Me quedé sin aliento. Cada palabra era una mentira cruel diseñada para justificar su comportamiento y ganar simpatía. La grabación continuó. Por eso no pude invitarla a la boda. ¿Sabes cómo son los alcohólicos? Siempre montando escenas, arruinando momentos especiales. Carlos y yo decidimos que era mejor mantenerla alejada. Dios mío,
susurré. La señora Fernández le creyó completamente, dijo Javier. Y no solo eso, mamá convenció a Carlos de que le prestara 50,000 euros para terapia por el trauma de su infancia abusiva. La abogada tomó notas rápido. Eso es difamación con daños financieros. Más cargos. No puedo creerlo, dije. Los usó para redecorar la casa y comprarse un coche nuevo, explicó Javier. Un BMW descapotable rojo. Dijo que se lo merecía tras años de trauma. Javier, dijo la abogada, ¿estarías dispuesto a testificar contra tu madre en un juicio? Javier me miró, con determinación y tristeza. Sí. No puedo seguir permitiendo que lastime a mi abuela o mienta sobre ella. Bien. Ahora, señora García, hay algo más que discutir. Con estas pruebas, podríamos obligar a su hija a devolver no solo los 400,000 euros, sino también buscar daños punitivos. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos demandarla por el doble o el triple del dinero robado. Hablamos de hasta 1.200.000 euros. Pero ella no tiene tanto dinero, protesté. No, pero su nuevo marido sí, y según las leyes de bienes gananciales en España, él podría ser responsable de sus deudas. Javier tragó saliva. Eso significa que Carlos podría perder su dinero por las mentiras de mamá. Exacto. Y cuando descubra que su nueva esposa es una ladrona y lo usó con pretextos falsos. Su matrimonio no sobreviviría, murmuré. Probablemente no, sobre todo cuando la familia Fernández descubra que todas las historias sobre usted eran mentira. Me quedé en silencio, procesando todo. Lucía no solo me había robado dinero y excluido de su vida. Había tejido una red de mentiras que llegaba hasta su nueva familia. Señora González, dije finalmente, quiero que proceda con todo. Los cargos penales, la demanda civil, todo. ¿Está segura? Esto destruirá la vida de su hija. Mi hija destruyó mi vida primero. Y está dañando a otros con sus mentiras. La familia Fernández merece saber con quién se casó su hijo. Muy bien. Empezaremos mañana. Al salir, Javier me tomó del brazo. Abuela, ¿estás segura? Una vez que esto empiece, no hay vuelta atrás. Javier, tu madre tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Podría haber pedido perdón tras la boda. Podría haber parado las mentiras. Pero duplicó sus apuestas y siguió mintiendo y robando. Lo sé. Solo, es mi madre, ¿sabes? Y yo soy tu abuela, y merezco justicia. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en semanas, no porque quisiera lastimar a Lucía, sino porque estaba tomando el control de mi vida. Ya no era la víctima de sus manipulaciones. Al día siguiente, la abogada González me llamó temprano. Señora García, tengo noticias interesantes. Hablé con Carlos Fernández anoche. Le conté lo suficiente. ¿Conmigo? ¿Por qué? Algunas cosas que su hija le dijo nunca le cuadraron. Sus historias sobre usted no encajaban con la mujer que Javier describía. Carlos quiere escuchar su versión. ¿Y Lucía? No le ha dicho nada aún, pero creo que su matrimonio está a punto de enfrentar su primera crisis real. Colgué con una sensación extraña. No era felicidad, pero tampoco tristeza. Era alivio. La verdad iba a salir a la luz. 6 meses después, estaba en mi nuevo piso pequeño, tomando café y leyendo el periódico. Ya no vivía en el piso donde crié a Lucía. Lo vendí y me mudé a un lugar más tranquilo en Lavapiés, donde nadie conocía mi historia y podía empezar de nuevo. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Era Javier, como cada sábado, pero esta vez traía noticias. Abuela, dijo sentándose en el sofá. Los papeles del divorcio de mamá se firmaron ayer. ¿Cómo está ella? No muy bien. Carlos se quedó con la casa. Claro. Era suya antes del matrimonio. Tuvo que devolverle los 50,000 euros que le pidió para la supuesta terapia. Y el dinero del abuelo. El juez ordenó que devolviera los 400,000 euros más intereses, en total 630,000 euros. Javier hizo una pausa. Tuvo que vender su BMW y empeñar casi todas sus joyas.
No sentía satisfacción, pero tampoco culpa. Lucía había tomado decisiones y ahora vivía las consecuencias. ¿Dónde vive ahora? En un piso pequeño en Vallecas. Trabaja de recepcionista en una clínica dental. Javier me miró con cuidado. Pregunta por ti constantemente. ¿Y qué le dices? La verdad, que estás bien, en paz, y que no quieres contacto con ella. Asentí. Era la verdad. Tras todo lo pasado, no quería reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no se reconstruyen. ¿Sabes qué es lo más raro, Javier? Dije sirviéndole más café. ¿Qué? Que me siento más feliz ahora que en años. Antes siempre estaba preocupada por Lucía, intentando entender por qué me trataba con frialdad, preguntándome qué hice mal como madre. Ahora sé que no hice nada malo. Simplemente crié a alguien que eligió ser cruel. Javier asintió. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que ahora tengo una abuela que es realmente feliz. Antes siempre parecías triste cuando mamá no era amable. Ahora eres diferente, más fuerte. Tenía razón. Los últimos meses habían sido una revelación. Sin la presión de ganar el amor de Lucía, redescubrí quién era. Empecé a tomar clases de pintura en el centro cultural, hice nuevas amigas. Incluso comencé a salir con Manuel, un viudo encantador que conocí en la biblioteca. ¿Sabes qué hice ayer?, le pregunté a Javier. ¿Qué? Fui a visitar la tumba de tu abuelo por primera vez desde que descubrí lo del dinero robado. ¿Cómo te sentiste? Le conté todo. Le dije que recuperé el dinero que ahorró para nosotros y que ahora está en una cuenta para ti. Le dije que encontré la paz. Hice una pausa, recordando la calma del cementerio. Y le pedí perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por haber criado a una hija que lo deshonró robando su último regalo para mí. Javier se levantó y me abrazó. Abuela, tú no tienes la culpa de las decisiones de mamá. Lo sé, pero necesitaba decírselo. Nos quedamos en silencio. Luego Javier habló. ¿Sabes qué me dijo mamá la última vez que hablé con ella? ¿Qué? Que ahora entiende por qué la sacaste del testamento. Dijo que, si fuera ella, probablemente habría hecho lo mismo. ¿En serio? Sí. Creo que empieza a darse cuenta de lo que perdió, no solo el dinero, sino a nosotros, a la familia de verdad. ¿Y cómo te sientes? Triste por ella, pero no culpable. Ella eligió su camino, y yo elegí el mío. Elegí quedarme contigo. Estoy muy agradecida por eso. Esa tarde, tras la marcha de Javier, me senté en mi pequeño balcón soleado, mirando el parque donde los niños jugaban y las familias hacían meriendas. Era una vista simple, pero me llenaba de paz. Mi móvil sonó. Era un número desconocido. Diga. Señora García, habla Carlos Fernández. Me enderecé. No había hablado con él desde nuestro encuentro con la abogada. Hola, Carlos, ¿cómo está? Bien, gracias. Llamo porque quería que supiera que Lucía me contó la verdad. Sobre la boda, el dinero de su padre, las mentiras sobre usted. Todo. ¿Y cómo se siente? Furioso, traicionado, pero también aliviado de estar fuera de esa relación. Hizo una pausa. Señora García, quiero que sepa que lamento haber creído esas historias sobre usted. Debería haber conocido a la mujer que crió a Javier. Carlos, no tenía forma de saber que mentía. Tal vez no, pero me disculpo. Y quiero que sepa algo más. Lucía está viendo a un terapeuta. Creo que empieza a entender el daño que causó. No digo que eso borre lo que hizo, pero pensé que querría saber que intenta cambiar. Me alegra saberlo. Espero que encuentre paz consigo misma. ¿Y usted ha encontrado la paz? Miré mi piso lleno de plantas nuevas y libros que ahora tenía tiempo de leer, con fotos de Javier y yo sonriendo, sin una sola imagen de Lucía. Sí, dije con sinceridad. Creo que sí. Me alegro. Usted merece estarlo. Tras colgar, me quedé en silencio un largo rato. No había victoria en lo sucedido. No había sensación de venganza. Solo una profunda libertad. Por primera vez en décadas, mi vida era mía. No estaba definida por las expectativas o manipulaciones de Lucía.
No estaba consumida por la necesidad de ganar su amor. Era simplemente mía. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto de mi mesilla. Era de Lucía a los 5 años, sonriendo mientras hacíamos un castillo de arena en la playa de Málaga. Durante mucho tiempo guardé esa foto esperando que volviéramos a tener momentos así. Pero ahora entendía que esa niña había crecido y había elegido ser alguien diferente. Y yo había elegido no dejar que me siguiera haciendo daño. Guardé la foto en una caja en el armario. No la tiré, porque esos recuerdos fueron reales una vez, pero tampoco la mantendría a la vista. Algunos capítulos de la vida deben cerrarse para que otros puedan empezar.